bien, hermano. No lo podemos quedar, será así o será así, no. Hay que preguntar. Uno no se tiene que quedar con aquella duda, porque la duda es pecado. Amén. Así que, hermano, pues Dios le ha dado esa gracia de enseñar, que Él queda con nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Es una gran bendición estar acá en la casa del Señor. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Hay algunos que no han podido estar por diferentes circunstancias, pero que el Señor les siga guardando, les siga bendiciendo. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, mis hermanos, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Busquemos ahí rápidamente este texto, primera Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 22. Estaremos ahí meditando en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sí. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22, 23 y 24. Vamos a leer ahí para poder fundamentar el mensaje de la palabra del Señor. Cuando lo tenga, me confirma con un amén. Por Dios se pone de pie para leer la palabra del Señor en forma reverente. Aleluya. Quiero que leamos juntos este pasaje. Gloria sea al Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, a partir del 22, dice: absteneos de toda especie de mal. 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa, su templo. Gracias, Señor, por permitirnos venir a adorar, venir a glorificar su santo nombre. En esta hora le damos gracias, Señor, por protegernos, por guardarnos. Pedimos que pueda también bendecir y guardar a los hermanos que no han podido reunirse con nosotros, pero que usted también tiene cuidado de ellos. En esta hora, Señor, nos consagramos para escuchar con su palabra. En esta hora, Señor, ato toda fuerza del enemigo, ato toda fuerza de resistencia, todo espíritu contrario a la palabra de verdad, de sabiduría y vida, sea atado y expulsado fuera. Reprendo al hombre fuerte, ato al príncipe de la potestad del aire de este mundo y lo expulso fuera. Ato todo trabajo, todo conjuro del sacerdote satánico, lo expulso fuera. Ato todo el principado, potestad, dominador, hueste espiritual de maldad, y lo expulso fuera. Reprendo toda fuerza del enemigo que se mueve en el aire, todo espíritu que viene del Hades, todo espíritu que se mueve en las regiones celestes, sea atado y expulsado ahora mismo en el nombre de Jesús. Desato libertad espiritual al cautivo, que haya, Señor, liberación al cautivo, restauración, que haya salvación al perdido. Su palabra cumple el propósito para el cual es enviada, y que haya, Señor, bendición para cada alma, cada vida. En el nombre de Jesús oramos, gracias, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar si es tan amable? Gloria al Señor. Un tema relevante que nosotros nos tiene acá ocupados es la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Tema central, la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo, y como un subtema, así es como lo venimos desarrollando, como un subtema, tengo esta oportunidad: el odio al enemigo versus el amor al prójimo. Gloria a Cristo. Subtema, son 2 puntos a meditar hoy: el odio al enemigo frente al amor al prójimo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo acerca de este tema. Aleluya. Es algo muy importante porque a nosotros nos atañe lo que la palabra del Señor enseña como un mandamiento: procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un mandamiento porque dice aquí: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos ha llamado a su gracia por su Espíritu, nos ha provisto salvación, y en esa salvación pues Él nos ha llamado, y nos ha llamado a vivir
que antes vivíamos cuando no lo conocíamos. Y eso solo podemos lograrlo por medio de su gracia, porque Dios es el que obra en la medida en que la persona va cooperando con su Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Entonces es una gran bendición. Hemos abordado muchos subtemas de este tema y espero que usted esté captando el mensaje y lo más importante de todo, lo esté aplicando, porque si no lo lleva a la práctica, entonces pues se va a quedar en deficiencia, se va a quedar prácticamente sin crecimiento espiritual, porque este mensaje es para el crecimiento espiritual de la iglesia. Es importante de que en la mayoría de los eruditos que estudian sobre la teología, que es el estudio de la salvación, este tema es uno de ellos hablan sobre algo importante que tiene que tener el creyente, y es la seguridad de su salvación. ¿Y qué es lo que le da la seguridad de la salvación al creyente? Es la santidad. Antes de que la persona conozca al Señor Jesucristo, tiene que dar un paso importante a la persona, y es recibir al Señor Jesús en su corazón, abrir su corazón y decir al Señor Jesús, sí, yo creo en usted, confío en usted y lo acepto como mi Señor y Salvador. Y es ahí donde Dios dispensa su salvación, ahí es donde aplica salvación el Espíritu Santo. Pero después de eso entra el proceso de santificación, el cual todos los hijos de Dios estamos. Y por esa razón es que nos atañe este tema. Gloria sea al Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Muy bien. La santidad, según la palabra del Señor, es completa en el ser, en espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu nosotros sabemos que algo que hay que tener puro o limpio es la conciencia. Y en el alma lo que tenemos que tener puro y limpio es el corazón. Y en el cuerpo tenemos que también procurar que la imagen esté pura, o sea, tener una imagen pura, limpia, gloria a Dios. Proteger el cuerpo es prácticamente proteger el templo del Espíritu Santo, porque si enseña la palabra del Señor, que este cuerpo ya no es suyo de nadie, sino que es del Señor Jesús, porque Él lo compró a precio de sangre. Y en este ser ya habita el Espíritu Santo, y por lo tanto hay que guardarlo. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Estamos en la parte del estado de santidad interna del creyente, y también tenemos que tomar en cuenta la parte del estado de santidad externa del creyente, que es la parte del cuerpo. Gloria a Dios. Eso está bien entendido, amén. Hay una parte en la cual tiene que el cristiano lidiar y ocuparse de tener cuidado, y es que el creyente, a pesar de su estado de santificación y de regeneración, de ese proceso que hay, también tiene que saber que hay resistencia de parte del enemigo. Usted sabe que es el enemigo que se opone a los propósitos de Dios y se opone al pueblo de Dios. Y por ahí pues dice la palabra del Señor que antes de que nosotros conociéramos al Señor Cristo, el creyente operaba bajo la corriente de este mundo y también era impulsado por los impulsos del príncipe de la potestad del aire. Y además de eso, también era impulsado por los deseos de la carne. Y la carne es lo que se le dice también en la palabra del Señor, el viejo hombre, el viejo Adán, que es la naturaleza pecaminosa. El pecado original, como le dicen algunos eruditos, pecado natural, lo cual cuando se activa, entonces se comete el pecado habitual, o lo que se conoce como obras de la carne. El pecado ya, digamos, voluntario, el pecado actual, dicen algunos eruditos. Entonces, eso es lo que el creyente tiene que tener cuidado de que no esté operando ningún pecado habitual en él ni en ella, y que en vez de operar el pecado, opere lo que es la santidad a través de las virtudes. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Primer punto del mensaje. Vamos ahora. Las
diversas maneras en que se manifiesta el odio al enemigo. Vamos allá a Mateo capítulo 5, un discurso de nuestro Señor Cristo, Mateo 5, versículo 43 al 45. Vamos a leer, vamos a dar un poco la escritura esta noche, en esta oportunidad. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Gloria sea a Dios. Aquí tenemos las diversas maneras en que se manifiesta. Vamos a analizar esto, las diversas maneras en que se manifiesta el odio al enemigo. Aquí estamos en un discurso de nuestro Señor Jesucristo. Según los eruditos dicen que este es el sermón del monte y en otra oportunidad el sermón del valle, lo que sea, en el lugar donde estaba. Pero es un mensaje, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso de aborrecerás quiere decir odiarás, detestarás, es lo mismo. Luego continúa diciendo él: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Me llama la atención que en esta oportunidad el Señor Jesucristo está comparando esa conducta del creyente con la conducta del Padre Yahvé, y está poniendo en el mismo nivel la actitud del cristiano con la actitud de Dios, que el creyente no tiene que hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, y que es bondadoso para malos y buenos, es bondadoso para justos e injustos, para gratos e ingratos. Es decir, su bondad es absoluta, es sin igual. Entonces así quiere el Señor que se comporte el creyente, y dice ahí: para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Gloria. Significa que si no se tiene una conducta parecida a la de Dios, es decir, que Dios manifiesta esa virtud de la bondad hacia la humanidad, entonces se corre riesgo de no ser ese hijo del Padre Yahvé. Ese es el peligro, ese es el detalle. Muy bien, vamos en el primer punto: las diversas maneras en que se manifiesta el odio al enemigo. Aquí el Señor Jesucristo está enseñando lo que los maestros en su época enseñaban frente a lo que Él enseña. Aleluya. Cuando Él dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto de amar al prójimo está en la Torá o en la ley de Dios, en lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dios, cuando da la ley, la dispensa al pueblo de Israel a través de Moisés, le dice: amarás a Yahvé tu Dios, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y también le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el detalle. Pero allí algunos maestros habían añadido, además de lo que Dios había ordenado: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero Él dice: eso es lo que oíste, pero yo os digo. O sea, Él está dando el verdadero espíritu de la ley moral, o la verdadera interpretación de la ley moral. Muy bien, ¿cómo es que se puede manifestar un odio hacia un oponente o un enemigo? Usted sabe que el enemigo trata de entrampar o trata de poner problemas en las relaciones que uno tiene, en la relación con Dios. O sea, la relación con Dios, dicen los eruditos, es la relación vertical, y la relación con el prójimo es la relación horizontal. Pueden poner problemas con un amigo, una amiga, pueden poner problemas con un hermano, una hermana, un familiar, etc. Hay diferentes maneras en que se puede manifestar ese odio. Una manera es cuando hay una amargura en el corazón. Eso es donde se manifiesta
el odio a las personas. Otra manera es cuando hay una enemistad. Cuando surge una enemistad, ahí también se manifiesta el odio. Otra manera es cuando hay un pleito, y ahí también se manifiesta el odio. Otra manera es de manifestar el odio es a través de la explosión de ira. O sea, usted sabe, reventar rápido con una mechita corta, nosotros decimos en forma coloquial así, como una mechita corta que explota rápido, enojada. Una explosión de ira también manifiesta un corazón que tiene odio. Otra manera es la contienda. Eso de andar contendiendo, es disputando. Esto es de tener cuidado, porque la palabra del Señor enseña que hay que presentar defensa ante todo aquel que demanda esperanza que hay en vosotros. Pero dice el apóstol, en específico el apóstol Pedro, dice, pero hacerlo con mansedumbre, dice él. Mansedumbre significa con amabilidad, con humildad y reverencia, es decir, con respeto, porque pues se puede poner difícil la cosa, porque hay unos hermanos que cuando están defendiendo una posición teológica, por ejemplo, frente a otra, hasta dicen malas palabras, o sea, y eso ya estar entrando en ese pecado, ¿sí? Eso ya de malas palabras. Entonces, y ya ultrajarse, entrar hasta en un lenguaje obsceno, en la contienda no debe ser así. Entonces, y contienda es una obra de la carne, porque hay personas que en eso se mueve la contienda. Otra forma de manifestar el odio es a través de la división. Entrar en división es prácticamente generar como discordias, como dice el proverbista, discordias entre hermanos, y las discordias generan divisiones. Recuerdo una vez un pastor que él decía que en su iglesia había este problema de la división, que había un grupito por aquí, otro grupito por allá, otro por allá, y casi nadie se llevaba bien. Un grupito como partidario, ¿verdad? Por aquí está un grupito de esto, otro del otro, no nos juntemos con los demás, o sea, poniendo barreras y haciendo ya discriminación, ¿cierto? Y acepción de personas. Cuando la palabra del Señor dice que delante de Dios no debe de existir eso, porque para Dios pues no hay acepción de personas, y delante de Dios pues tiene que haber unidad, tiene que haber comunión, compañerismo y hermandad. Amén. Otra manera en que se manifiesta el odio es a través del homicidio. O sea, el homicidio cuando ya literalmente se llega a ejecutar a alguien, y eso es un problema. Delante de la ley de Dios todo eso es pecado. Si llegar hasta eso, y usted dice, pues yo nunca he matado a nadie, pero si ha odiado o si odia, es el mismo nivel de homicidio, está en el mismo problema del pecado. Dios así lo pone en la ley de él. Cuando alguien tiene odio, Dios ve que hay un odio, y ese odio entra en el pecado del homicidio. Y otros también, cuando anda el odio en su corazón, si se fija, siempre manifiestan lo que son malas palabras. Lo que dice el apóstol Pablo, los maldicientes, o sea, que maldicen a todo el mundo, andan maldiciendo, y eso no debe ser así. O palabras obscenas, etc. Hay una gran diversidad de cosas que entran en el odio hacia las personas, y el creyente no debe de andar en ese estilo de vida. Entonces, por eso dice aquí el odio al enemigo, o sea, las diversas maneras en que se manifiesta el odio al enemigo. Y el Señor Jesucristo enseña algo bien grande aquí, bien importante. Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo es que usted puede amar al enemigo? Dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Sí? Si alguien lo maldice a usted, usted bendiga. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Si alguien le hace un mal, usted devuelva con un bien. Dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen, o sea, aquel que ultraja, el que dice cosas malas de usted, etc. Dice, orar. ¿Sabe que cuando uno tiene un problema, tiene que ponerlo en las manos de Dios? Si usted tiene el trabajo y tiene problemas en el trabajo, debe saber que su jefe realmente, probablemente su conducta normal o regular no sería así, pero el diablo instrumentaliza para atacarlo a usted. Entonces usted, en vez de ir y atacar al jefe,
usted debe ir y atacar al demonio que posee al jefe. Y lo tiene que atacar usted con oración y con ayuno para que sea libre. Porque el enemigo por ahí es donde a veces lo ataca a uno. ¿Se ha fijado usted? ¿Alguna vez ha tenido problemas en el trabajo? Yo creo que usted sí lo ha tenido. No hay nadie de los que estamos aquí no ha tenido problemas. Entonces es por eso. O algún compañero de trabajo. Entonces usted lo pone en las manos de Dios y va a ver que el enemigo pues se va a alejar. Ese demonio que obra o se manifiesta ahí va a alejarse de usted. Entonces eso es lo interesante. Muy bien, hay muchas cosas más en que se manifiesta el odio. Eso es lo que el enemigo fomenta en la mayoría de las personas, como por ejemplo cuando él enseña a vengarse. Cuando se ha fijado que todo lo que las personas le muestran en esto del mundo es que a usted alguien le hizo un mal y usted tiene que devolver también el mal. Eso le enseña él, es la venganza. El Señor dice: no resistáis al que es malo. Incluso dice: aquel que te golpea una mejilla, también preséntale la otra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que allí no hay que usar venganza, porque Él va a dar el pago, o sea, Él va a impartir justicia. Ese es el detalle. Entonces, nuestro Señor Jesucristo que nos enseña es que hay que tener una actitud de pacificador. Cuando Él dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es lo interesante. Y también enseña sobre la importancia de practicar la reconciliación con el hermano. Dice que ni siquiera hay que insultar al hermano. Ahí dice, ahí cerca, Mateo 5, 21 y 24. Algo importante que el mismo Señor está enseñando acerca de procurar ser un pacificador. En Mateo capítulo 5, versículo 21, ahí está enseñando el Señor la actitud que debe tener la persona. Dice así el Señor: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que mate será reo del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga insensato será reo del fuego del infierno. Ahí el Señor Jesucristo está diciendo que cuando hay odio contra alguien se manifiesta el enojo, la explosión de ira, lo que decía yo. Entonces, ahí hay que tener cuidado de no maldecir al hermano, y está hablando del hermano. Cuando le dice imbécil, o sea, necio, o cuando le dice insensato o fato, o sea, está diciendo de que la persona que dice esas palabras es porque tiene odio en su corazón. Y por eso es que insulta, por eso es que le sale esa grosería, ese lenguaje obsceno. Por eso dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando de que si hubo un problema entre un hermano, entonces hay que hacer la paz con él antes de entregar la ofrenda monetaria o incluso antes de entrar a servir al altar. Es lo que está enseñando el Señor Jesucristo y es algo importante. El apóstol Pablo enseña algo importante también. En Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y malicia. Maledicencia quiere decir blasfemia, calumnia. Y malicia habla de la maldad. Cuando una persona tiene odio en su corazón, manifiesta todo ese tipo de cosas y son obras de la carne. Por lo tanto, la persona debe de buscar a Dios y pedirle perdón y procurar pedirle a Él que haga un cambio en su corazón, que restaure su corazón, que lo limpie, que lo purifique, porque si no, pues entonces está, como dice la palabra del Señor, infringiendo la ley moral de Dios.
Porque dice la palabra misma del Señor que pecado es quebrantar la ley de Dios. Entonces, por esa razón es de buscar de la gracia de Dios para liberarse de eso. Amén. Ese es el detalle. Entonces, en otras palabras, el cristiano no tiene que tener enemigos. El enemigo que ya está declarado, ya se sabe, es el diablo, los demonios, que el Señor lo reprenda. El sistema del mundo, que el mismo enemigo influye para que la persona viva en el pecado, y la naturaleza pecaminosa, que es la carne, o sea, el viejo hombre. Allí, aparte de eso, no tiene que tener enemigos. Tiene que estar en paz, dice la palabra del Señor, procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para tener un corazón puro, gloria sea al Señor. Muy bien, punto número 2, las diversas maneras en que se manifiesta el amor al prójimo. Vámonos allí más adelante a Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículo 8, 9 y 10. Ahí dice algo importante también el apóstol Pablo sobre la conducta que tiene que tener el cristiano para tener un corazón puro, un corazón santo. ¿Lo encontró? Muy bien. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque lo de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta máxima se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor. La traducción dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el punto de el amor al prójimo. Amén. Hay diferentes maneras en que se puede manifestar el amor al prójimo. Gloria a Dios. ¿Y qué es el prójimo? Dirá usted. No es próximo, sino que es prójimo. Es cualquier persona con la que usted tenga una relación, ya sea familiar, ya sea académica, ya sea laboral, etc. O eclesial en la iglesia. Esto es el prójimo. Amén. Entonces, las diversas maneras es que usted y yo tengamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene una diversidad de virtudes. Ustedes saben, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad. La benignidad habla de la amabilidad. ¿Se ha fijado que está bien difícil hallar a personas que tengan esas características? ¿No ha entrado usted algunas veces y usted, por ejemplo, solo por hacer una exploración, vamos a poner algo bien común y corriente, llega a un restaurante a usted y en el restaurante usted sabe que ahí tiene que tener una atención? Bueno, el hermano Isaac trabaja en un restaurante, gloria a Dios, hermana Jessica también. Ellos saben, ¿verdad?, de que una manera en cómo debe de tratar al cliente es ser amable. Amén. Porque eso forma parte del servicio, de un buen servicio, ¿sí? Para que el cliente esté satisfecho y siempre esté a gusto, pues. Y sí, así es. Entonces, en mercadotecnia se enseña que para tener satisfecho al cliente se debe usar estrategias, y esa es la estrategia: tener un servicio eficiente, dar un servicio o un producto de calidad y ser amable con el cliente. Así que, pero usted ya ha probado algunas veces algunos lugares que llega usted y no lo recibe con amabilidad, y como usted anda con hambre, por ejemplo, y quiere comer ahí, y pues de pronto pues hasta se le quita el hambre y dice: mejor me voy de aquí, y se va para otro lugar, y ya no le da, como dice el hermano pastor, ya no le da ganas de regresar otra vez ahí. Incluso dice, le quería dejar ahí un tips, una propina, pero no le deja nada. Entonces, por esa razón, porque no encontró amabilidad. Pero ¿qué pasa?
la persona no tiene lo que es la virtud de la benignidad, o sea, no hay amabilidad en la persona. Ese es el detalle. Entonces, se siente bien cuando uno llega a un lugar y en ese lugar lo reciben amablemente, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Se siente usted cuando viene aquí a la iglesia que lo reciben amablemente? Aquí tenemos entrenados a algunos mujeres, los niños por ahí a veces se ponen a servir, a dar la bienvenida. Por cierto, no he visto al siervo, al mujer, ¿cómo se llama? Albert, pero por ahí pues lo vamos a estar esperando. Sí, por ahí lo tenemos nosotros ahí. Gloria a Dios. Entonces, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad que decía el Señor Jesucristo, que hay que ser bondadoso con todo el mundo. Cuesta, es verdad que sí cuesta, porque hay personas que son difíciles en su carácter, ¿cierto? Me llama la atención que en una oportunidad escuché un testimonio de un hermano que él era un ateo. Se sabe que es ateo, alguien que no cree en Dios, o más bien que niega la existencia de Dios. Pero tuvo una experiencia de muerte, y en esa experiencia de muerte, por la purita misericordia de Dios, Dios lo regresó a la vida. Y cuando Él lo regresa a la vida, le dio como un mandamiento que le diera a Él. Como Él era hostil, usted sabe que es ser hostil, ¿verdad? O sea, Él era aquel que era grosero con todo el mundo. Dice que Él se comparaba como un oso de una selva o de un bosque. El oso que era el malo, el que todo el mundo tenía que tenerle miedo, o sea, que intimidaba a todo el mundo con su carácter. Entonces, se consideraba muy hostil, pero se le dio el mandamiento que él tenía que ser amable, o sea, era lo opuesto a ser odioso, lo opuesto a ser grosero, lo opuesto a ser hostil, beligerante, pleitista, etc. Entonces, pero él dice que encontraba que se le hacía difícil ser amable, pero es porque la amabilidad es fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando ya hay regeneración, amén. Cuando ya hay regeneración, eso es lo interesante. Entonces, fíjese bien, me llama la atención que cuando nosotros fuimos llamados y algo que tenemos que entrar es al proceso para ser modelados a la imagen de Jesucristo. Y la imagen de Jesucristo no es otra cosa que su carácter, su personalidad. Eso es. Entonces, y ahí encontramos nosotros en varios pasajes de la Biblia que habla de que nosotros hemos sido somos hechura de Dios. Cuando dice el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo habla del propósito de Dios al llamar al cristiano, aún lo pone en el propósito de predestinación. Dice que fuimos nosotros conocidos antes de la creación y fuimos amados y fuimos predestinados a ser modelados, y otro dice a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice él. Y allí esa palabra griega de hechos o hechura es poema, y de ahí viene la palabra en español poema. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gustan los poemas? Bueno, las alabanzas son poemas, o sea, porque son hechas en versos, son hechas en estrofas, en versos, etc. Es una alabanza, o sea, una manera de adorar, o sea, está compuesta pues para adorar. Entonces, todo el mundo le gustan las alabanzas, ¿o no? Para cantarle a Dios, gloria a Dios, un poema. Entonces, el poema en el griego significa una cosa hecha o lo que está hecho. Indica el trabajo o diseño de un artesano. Aleluya. Una obra maestra. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, está trabajando en el creyente como hijo de Dios para que sea su hechura, su poema, su obra de arte. Amén. Dice Filipenses 1:6: estoy convencido de una cosa, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién está obrando en su ser, en mi ser, en la santidad? El Espíritu Santo. Y Él usa diferentes medios de gracia para hacerlo. Gloria sea al Señor. ¿Está entendiendo usted el mensaje?
Busquemos un pasaje también que me gusta en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 en adelante. Gloria a Dios. Si alguien encuentra, puede ser tan amable, vamos a usar ahora la práctica de la amabilidad, que sea tan amable de leérmelo en voz audible. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. Vestidos pues como elegidos de Dios, santos, amados, destañables de misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. El 13 también. Soportándolos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere quejas contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el 14. Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Muchas gracias. Mucho amable y hermano. Muy bien. Ahí está bien claro donde el apóstol Pablo está exhortando y está llamando al cristiano a tener una vida consecuente con el llamado de Dios. Y dice, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, está lo que es la amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad o paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección, dice en esta versión. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí, que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de que tiene que procurar tener el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu debe de manifestarse en sus relaciones, en la práctica. Amén. Es verdad de que siempre va a haber gente hostil, porque el enemigo siempre instrumentaliza a personas, pero a pesar de todo eso siempre hay que tener esa capacidad para incluso aguantar, porque eso significa paciencia, que hay que aguantar, tener tolerancia, resistencia, porque eso es lo que manifiesta esa virtud, gloria a Dios. Así que tenemos que procurar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, pero nosotros tenemos que darle a Él la oportunidad, permitirle que Él trabaje, porque si nosotros no le permitimos que trabaje, tampoco Él no lo hace a la fuerza. Gloria a Dios. Los creyentes desde su conversión están en un proceso continuo de santificación para ser modelados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29, del Hijo de Dios, Jesucristo. A medida que con su albedrío libre, o sea, su voluntad libre, van cooperando mediante la fe y la obediencia con el poder del Espíritu Santo en ir matando gradualmente los apetitos carnales incorrectos. ¿Cuáles son los apetitos carnales incorrectos? Lo que estaba más adelante, donde dice explosiones de ira, contiendas, divisiones, homicidios, pleitos, etcétera, etcétera. Todos son apetitos carnales de la naturaleza pecaminosa, o sea, el viejo Adán. Y manifestar progresivamente las virtudes espirituales, tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Si uno tiene manifestadas esas virtudes, uno está practicando la santidad experiencial que Dios quiere. Porque la santidad es experiencial cuando usted lo pone en práctica. Y usted se propone, este día yo voy a ser amable, por ejemplo, con todo el mundo, y empieza amable. Y se levanta temprano, quizás desayuna o prepara desayuno, ya te prepararon desayuno, fíjate, ahí con el que está ahí, ¿verdad? Con el que está ahí por la casa. ¿Qué hacer? Sí, ahí come ahí, ¿verdad? Ya ahí empieza la amabilidad a poner en práctica. Y por ahí está el vecino que estaba un poco así malhumorado, pero luego, buenos días, vecino, buenos días, vecinas, ¿cómo
a la amabilidad. Entonces, cosas así, ¿en qué le puedo ayudar? Etcétera. Eso es ser amable. Cuando usted anda evangelizando, siempre se recomienda poner en práctica el fruto del Espíritu. Siempre tiene que presentar el Evangelio y ser amable y manifestarlo. ¿Sí? Cuando usted evangeliza, debe de comunicar que usted tiene el amor de Dios y que Dios también lo ama a la persona. De una manera es que se ganan las almas. Y yo he escuchado testimonios de que dicen, no, es que en la iglesia evangélica se ve que es diferente como a la iglesia católico romana, porque en la iglesia católica romana no se ve que los hermanos tengan esa unidad, no sé, que tengan ese amor. Pero en la iglesia evangélica sí se nota que los hermanos sí se aman, si tienen problemas se ayudan unos a otros, etcétera, se echan la mano, etcétera. Pero es donde está gobernando el Espíritu Santo, amén. Porque también sucede que pueden haber problemas con, usted sabe, ¿verdad? Entonces, si alguien no manifiesta esto, es porque no le ha permitido al Espíritu Santo que Él trabaje, que Él obre, que Él modele. Porque eso es lo que Él está haciendo, Él está modelándonos a su imagen, amén. Cada vez que trae un mensaje de santidad, usted debe de tomarlo en cuenta y de aplicarlo. Debe de tomarlo en cuenta y aplicarlo, así es. Muchas veces el Señor manda mensajes así porque nosotros necesitamos progresar, necesitamos crecer espiritualmente. Y dicen los eruditos que el remedio para evitar la apostasía es crecer espiritualmente. O sea, para apostatar significa apartarse de la relación con Dios, o sea, abandonar la fe, abandonar la obediencia, abandonar la santidad, etc. Y perder la relación vital con el Señor Jesucristo. Y muchas veces eso el enemigo lo va trabajando poquito a poco. Le va poniendo el amor al mundo, que ame más las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y poquito a poco lo va apartando. Pero si usted tiene el fruto del Espíritu y ya tiene un progreso grande, el mundo le parece que es una locura y no lo atrae. Que lo inviten a esto, a lo otro, usted siempre se mantiene reservado. Y eso se nota en los hermanos que ya tienen cierto carácter, cierta madurez. En los conflictos, en las batallas espirituales, siempre usted lo ve que tienen esa capacidad de templanza, dominio propio, y se mantienen firmes. En vez de salir corriendo, porque algunos que es de lo que pasa, se van mejor, entonces se mantienen firmes y el Señor siempre lo instrumentaliza, siempre lo usa para su gloria, para su honor. Entonces, el fruto del Espíritu, mis amados hermanos, es cultivable. Es decir, que usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje, que Él obre. Hay muchas veces que nosotros lo hemos enseñado que usted puede orarle a Él directamente y decirle que le ayude a moldear su carácter. Decirle, Señor, mire, yo tengo este problema, ayúdeme, déme un corazón nuevo, sane mi corazón, purifíqueme, y yo le entrego mi corazón para que usted lo renueve, lo restaure, y quiero ser diferente, que me moldee a la imagen de Jesucristo, quiero ser como usted quiere que yo viva, etc. Como un amigo, porque el Espíritu Santo es un amigo, amén, es un compañero, es nuestro consolador. Y con Él podemos tener intimidad y podemos decirle cosas que no le puede decir ni siquiera al pastor. Porque el pastor va a decir, que me da pena decir al pastor o al hermano, a la hermana. Entonces, al Señor sí le puede decir esas cosas. Y allí el Señor va a ir obrando y usted va a ver progresos. Gloria a Dios. Y ya va a ser diferente. Eso es lo interesante, porque me llama la atención que el Señor ha enviado un mensaje a su iglesia de que tiene que procurar esta bendición del fruto del Espíritu, porque si no tiene el fruto del Espíritu manifestará lo que son las obras de la carne, que es lo opuesto. O sea, las obras de la carne ya es el pecado habitual, el pecado voluntario, donde usted sabe de que ahí el Señor no quiere que el cristiano viva, porque ahí es donde el enemigo opera, desde ahí donde el mundo opera, pero el Señor quiere algo diferente. Gloria a Dios. Entonces, estamos en ese proceso, mis amados hermanos,
Y lo interesante es que usted progrese, porque hay veces que los hermanos se preocupan cuando los hermanos predican el mensaje de santidad y dicen, yo tengo este problema, y pues dice, y como que se frustran, y lo importante no es que la persona ya crea que ya lo puede, sino que lo haga y que lo intente, porque el Señor quiere que también usted entre a ese proceso. Entonces, no es de frustrarse, no es de decir que ya lo fracasó, sino que siempre siga adelante. Siempre preocúpese de ese punto, de ser sensible ante el pecado. Si algo es pecado, entonces ser sensible y decirle no, porque el enemigo le tira a uno así, le tira la tentación, y uno lo que tiene que hacer es, como un soldado en el campo de batalla, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que uno tiene el escudo de la fe. Cuando el enemigo le tira un dardo encendido, con el escudo se defiende, o con la coraza se defiende, para que se impacta pero no le causa daño. O sea, lo evade, lo esquiva. Ese es el detalle. Entonces, el progreso en la santidad es de procurarlo. La santidad que el Señor quiere de su iglesia es experiencial, es práctica. Gloria a Dios. Y es por su gracia, porque es por la gracia de Él que nosotros tenemos santidad. Es todo pecado es superable, todo pecado es, ¿cómo se llama? Se puede superar en la vida del creyente. Cuando uno de veras sí busca. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que han estado atrapados en ataduras fuertes, aún teniendo pactos con el enemigo, y el Señor los ha roto, ha quebrado esos pactos, los ha santificado, los ha regenerado y les ha dado una nueva vida. Y después que le andaban sirviendo al enemigo, ahora le andan sirviendo al Señor Jesucristo. Son evangelistas, son maestros, son pastores, etc. El Señor los ha libertado. Entonces, porque el Señor tiene esa capacidad para quebrantar el poder del pecado. Por su gracia, Él quebranta, por el poder del Espíritu quebranta. Pero cuando la persona le abre su corazón, le dice al Señor, yo aquí no puedo, pero yo sé que usted sí puede, ayúdeme. Y usted lo busca a Él, lo busca en oración, lo busca en ayuno, lo busca en la adoración, en meditación de la palabra, lo busca en la iglesia. Hay hermanos que han dado testimonio que ellos llegaban a la iglesia y le pedían al Señor que rompiera una opresión que tenían, hasta que definitivamente el Señor hizo la obra. Recuerdo una vez un testimonio de un hermano que dice que llegó a una vigilia en una iglesia y él llegó borracho a esa iglesia, y cuando el pastor, el hermano que decía, hizo el llamado, dice que pasó al altar y hizo una oración que ni siquiera se acordaba, pero el siguiente día lo interesante es que se sintió diferente. Ya no se sentía como antes. Y ya él dijo, y empezó a recordar qué es lo que había pasado, y se acordó que en la noche llegó a la iglesia, pasó al altar, hizo una oración con su corazón, aunque andaba embriagado, pero no andaba tanto como para no ser consciente de lo que estaba haciendo, y el Señor operó en él, quebrantó el poder del pecado, lo libertó y después lo restauró. Amén. Entonces, porque el Señor vio la sinceridad de su corazón, que de veras sí él quería ser salvo, y de veras él lo buscaba al Señor. Entonces es ahí donde se produce la salvación, mis amados hermanos. Así que la santificación está ahí, mis hermanos, y es de procurarla, es de, como dice la palabra de Dios, seguirla, es de buscarla. Amén. Entonces solo con el Señor es que se puede progresar. Gloria a Dios. Entonces, estamos frente a la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Y la venida del Señor cada día está más cerca. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra profética se está cumpliendo, porque las señales de los tiempos se están corriendo, y porque el tiempo se está terminando. Por eso es que a mí el Señor Jesucristo me dio este mensaje, que predicara de su venida y de la santidad para preparar al pueblo. Entonces, mis amados hermanos, estamos en un buen tiempo y en un buen momento para prepararnos nosotros, y para los amigos también. Me alegra que venga
los amigos y también nuestra amiga, y nos sentimos contentos, gloria a Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo a ellos les ha traído la experiencia. Ya empezó a tratar con ellos y va a seguir tratando, de tal manera que Él les hace un llamado a la salvación y lo hace hoy. Dice la palabra del Señor: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Le gustaría aceptar al Señor Cristo esta noche? Vamos a hacer una oración y usted recibe al Señor Jesucristo como Señor Salvador. Es por fe. Es poner su confianza en el Señor. Es decir al Señor Jesucristo: Señor Cristo, sí, yo confío en que usted es mi Señor y Salvador. Le entrego mi corazón. Esa es la manera en que uno conoce al Señor Cristo. ¿Le gustaría aceptarlo? Nos puedo dirigir en una oración. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los amigos? Ok, muy bien. El Señor está tratando y va a seguir tratando con ustedes. Y estamos aquí en un buen tiempo también para que la iglesia pueda aplicar el mensaje. Se pone de pie, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Quiero que haga una oración con el Señor y le diga así al Señor Jesús: Señor Jesús, dígale, te doy gracias por el mensaje de su palabra. Te doy gracias por amarme y le doy gracias por bendecirme con una salvación tan grande. En esta hora, Señor, le pido perdón por todo pecado voluntario, todo pecado habitual, toda obra de la carne. Perdone, Señor, todo mal pensamiento, mal sentimiento, toda mala palabra, toda conducta pecaminosa. Me arrepiento de toda maldad. Le pido, Señor, que purifique mi corazón, que purifique también mi conciencia, para tener un corazón puro, una conciencia pura, y que sea su Santo Espíritu purificándome cada día más y dándome las virtudes espirituales para poder manifestar, Señor, ese carácter suyo, esa imagen suya, como es reflejar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el amor. Quiero cada día más, Señor Jesucristo, parecerme a usted. Quiero cada día más ser como usted y como el Padre Xavier, Padre Celestial, y como el Espíritu Santo, tener un carácter santo, una personalidad santa en mi vida. Gracias le doy, Señor, por bendecirme en esta hora. En el nombre de su honor, de su gracia. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor, bendiga, hermano. Voy a cerrar aquí, voy a dejarle al pastor que cierre el mensaje.